entreno el alma, leo este libro de cómo hacer que las cosas pasen en lugar de vivir hablando de lo que pasa, de Guillermo Echevarría, y voy por el capítulo 9, que se llama Carta a mi socio. Alberto, hace tiempo que te veía mal, pero la situación de los últimos días ya no da para más. Te conozco desde siempre y siento que tengo una deuda conmigo y con vos. Decirte sinceramente cómo te estoy viendo, que es como también te ven muchas otras personas de nuestro entorno, y cómo me siento trabajando a tu lado. Pensé que quizás iba a ser menos chocante si comenzaba contándotelo como si te estuviera hablando de otra persona. Alberto vive dentro de una botella que él mismo fabricó con sus propias conclusiones. Bueno, él no lo sabe, no puede o no quiere reconocerlo. Es que las paredes de su botella son invisibles para él, porque están hechas de un material transparente. Desde el interior, Alberto ve el mundo del color particular de las capas de sus pensamientos y conclusiones, y le fueron dando a su botella colores especiales. Sin embargo, él cree que ese es el color del mundo. Yo soy un tipo sensato y simplemente digo las cosas como son. Es lo que suele repetir él ante mi desconcierto y el de los demás. ¿O no es así, Alberto? Pero a él le encanta lanzar alguna frase que desconcierte a la gente. La sorpresa de los otros le confirma una de sus más importantes conclusiones, que él tiene la agudeza para ver lo que otros no pueden o no se animan a ver. No es que a él se le ocurran cosas originales, no. Él simplemente tiene la capacidad única de captar la esencia de las cosas, descubriéndolas y mostrándolas como verdaderamente son. Pienso y luego existo, le gusta decir en broma, y como uno de los pilares de su genialidad. Al final, el que más lo sufre soy yo, Carlos, su colaborador de toda la vida y la persona con quien Alberto comparte el mismo emprendimiento y hasta las salidas con amigas. En una época, Alberto llegó a ser un profesional muy exitoso. Incluso solía aparecer en diarios y revistas entre los 10 más renombrados de la profesión. Fue entonces que empezó a encerrarse en sí mismo y a exigirse cada vez más. Cuanta más certeza tenía acerca de sus ideas, menos curiosidad sentía. Cada vez que llegaba a una conclusión, dejaba de hacerse 1000 preguntas y, por supuesto, menos atención le prestaba a las mías. Llegó un momento en el que me di cuenta de que había dejado de escucharme. Yo sé qué es lo que pasa. Alberto está enamorado de su inteligencia superior, aunque él nunca lo reconocería públicamente para no herirme ni herir a los demás. Está convencido de que es su gran sentido común el que le permitió convertirse en ese profesional, pero eso lo reconforta tanto cada vez que vuelve a descubrir que tiene razón, aunque a veces tener razón implique confirmar la profecía de que uno de sus proyectos iba a fracasar por culpa de mi lentitud o mi incapacidad para hacer bien las cosas. Y yo lo sufro de cerca, puedo decir que los proyectos que no funcionan ya son mayoría. Sin embargo, él insiste en decir que es culpa mía repitiéndome: si tuvieras tan solo un poquito de sentido común, le contesto,
que evidentemente su sentido no es común con el mío, porque yo no sé cómo hacer lo que me pide y él se enoja más. Dice que soy un vago, que no estoy dispuesto a poner lo que hay que poner para tener éxito. Yo me cansé de explicarle que, de verdad, no me sale hacerlo mejor, que si me presiona es peor, que si me maltrata directamente me bloqueo. Pero él es demasiado testarudo para poder comprenderme y siempre está buscando imponerse y tener razón. Así, ya rompió varias relaciones y sobre todo la relación entre nosotros, que está tan tensa que ya no hablamos y siento que la única forma de lograr que me escuche, sin discutir ni defenderse, es diciéndole las cosas por escrito. Y como hace rato que Alberto solo escucha a Alberto, se ha formado un concepto de sí mismo completamente diferente del que los demás tienen de él. Y, claro, desde el interior de la botella, él no puede leer lo que está escrito en la etiqueta. Si tan solo me dejara ayudarlo, podría indicarle cuál es la manera de tratarme, con la que podría sacar lo mejor de mí. En cambio, cada vez que encuentra un defecto en lo que hago, se enoja y dice que está todo mal, me exige que rehaga todo desde cero. Yo le respondo que hice lo que pude, que estoy agotado, que ya no me entusiasman sus proyectos y mucho menos ser insultado cada vez que me equivoco. Ante mi respuesta, Alberto se enfurece más y empieza a decir cosas agresivas, como si enojarse y exigirme fueran los últimos descubrimientos de la NASA para motivar a las personas. Y a veces pienso que tiene razón en eso de que soy un vago, porque cada día hago menos, investigo menos, pregunto menos, invento menos. Cada vez me cuesta más imaginar que, trabajando juntos, existe alguna posibilidad de disfrutar de lo que hago. Y ahora estoy pasando por una depresión de la que no sé cómo salir. Y sé que eso te enoja mucho más. Alberto, todos los días te escucho decir que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que tengo que esforzarme más, que soy grande para estar tirado en la cama, que si me lo propongo puedo, pero últimamente empecé a preguntarme, ¿quién dijo que hay que hacer todo eso? Además, la verdad es que yo no veo tan grande. Me faltan conocimientos, habilidades y herramientas para poder hacer lo que estás pidiendo. Y tu trato me bloquea más de lo que te puedas llegar a imaginar. A pesar de todo, si te estoy escribiendo una carta, es porque no estoy dispuesto a perder el prestigio profesional que ganó nuestro trabajo y del que me siento una parte fundamental. Tanto es así que sé que te sería imposible continuar esos proyectos sin mí. Por eso, y viendo que este estilo de vida, o de no vida, no daba para más, decidí renunciar a seguir ocupando el rol de un empleado y solo continuaré trabajando con la condición de que seamos socios, de que reconozcas mi aporte en el trabajo que hicimos y en el que a partir de ahora hagamos. No me gusta que te hagas el jefe conmigo. Yo te vi empezar cuando no tenías nada y me pedías por favor que te ayudara. Por eso superamos
Suspendamos los gritos, terminemos con eso de agredirnos por deporte y empecemos a tratarnos de una manera que nos siga dando ganas de trabajar juntos. Creo que si recuperamos la buena relación que teníamos al principio y combinamos tus mejores ideas con mi antigua capacidad de realizarlas, podemos llegar incluso más lejos que lo que alguna vez soñamos en nuestras mejores épocas. Pero para volver a apostar necesito verte dispuesto a cambiar. Yo estoy dispuesto a perdonar de la forma que me trataste durante el último tiempo. Puedo entender que eso fue lo único que se te ocurrió para intentar empujarme al ver que yo no lograba lo que me pedías. Pero te aclaro que ser socios es más que un título para mí. A partir de ahora no voy a aceptar órdenes. Estoy, sí, abierto a escuchar propuestas que conversaremos y valoremos juntos. Solo nos vamos a meter en proyectos que nos entusiasmen a los dos y solo mientras continúen entusiasmándonos. Otra cosa fundamental, en vez de que tomemos una decisión, la vamos a defender juntos. Una vez que tomemos una decisión, la vamos a defender juntos. No más echarnos la culpa de los errores. Ya no podemos dejar que cualquier resultado sea más importante que la relación entre nosotros. Sabes que sin probar y arriesgar es imposible mejorar. Y ante todo, no quiero que te tomes esto como un golpe de estado. Es un hagámoslo juntos. Ya sé que, en definitiva, somos uno, pero también es cierto que cuando jugamos en equipo podemos ser mucho más. De hecho, estuve pensando en algo que nos lo hiciera recordar siempre, y lo que te propongo es que, como sello de esta nueva etapa, no nos llamemos más Alberto Carlos, sino Carlos Alberto. Con cariño, Carlos Alberto. Desafío: ¿cómo construir cuando el boicot viene de adentro de tu equipo? Claves para hacer que las cosas pasen. Martin Luther King dedicó su vida a abolir la esclavitud, pero cada vez que en lugar de elegir nos obligamos a hacer las cosas, volvemos a instaurarla en nuestra vida. En lugar de obligarte a nuevos desafíos, te invito a invitarte. Te invito a invitarte. Tuve la oportunidad de trabajar con deportistas, periodistas, amas de casa y ejecutivos, que como Carlos Alberto habían tenido mucho éxito, pero que en lugar de mantener la actitud relajada y abierta del principio, con cada nuevo logro habían ido aumentando la sensación de estar en lo cierto. Gradualmente se habían ido convenciendo de sus propias teorías y dejaron de escuchar a los demás e incluso a ellos mismos. La exigencia con ellos mismos y con otros para lograr mejores resultados, sumada a un esfuerzo sin límites y sin ningún tipo de autorreconocimiento, eran algunos de sus métodos preferidos y los habían mantenido a pesar de lo que les decían su cuerpo y las personas de su alrededor que los sufrían. Yo soy exigente con los demás porque soy muy exigente conmigo, decían en un intento de justificar la exigencia o el autoritarismo como maneras sanas de relacionarse. Pero el problema de esa exigencia ciega es que es una farsa, promete resultados de excelencia, pero en cambio entrega baja productividad, frustración, ausencia de disfrute
y la mayoría de las veces un bloqueo creativo. De una manera u otra, todos me pedían que los ayudara a reparar su método de autoexigencia, que sentían que había dejado de funcionar. Y es que exigiéndose y con muchísimo esfuerzo, habían logrado todo, o al menos eso era lo que creían. Como ese hombre que tomaba un remedio en el que creía ciegamente, pero que le traía peores consecuencias que su enfermedad. Y cuando los dolores volvían con más fuerza, lógicamente, aumentaba la dosis de su remedio mortal. Convencidos de que sin perfeccionamiento exigente no serían nada, no consideraban que quizás habían logrado lo que lograron a pesar de ese perfeccionamiento que nunca les permitía disfrutar de un logro, ni reconocer el esfuerzo de los demás, sin importar lo bien que salieran las cosas. Siempre los enfocaba en cualquier detalle que no hubiera funcionado o que podía hacerse mejor. Un día descubrieron que se les estaba acabando la motivación, la autoestima y la confianza de siempre. Personas que se caracterizaban por estar sonrientes y de buen humor, continuamente aprendiendo o realizando algún nuevo sueño, se encontraban a sí mismas desanimadas, boicoteando y postergando sus propios proyectos. ¿Qué me pasó?, me preguntaban. Explorando su mundo interno, descubrí algo en común en todos ellos: una relación tensa con ellos mismos, una autodesvalorización a la que ya estaban acostumbrados porque había ido entrando lentamente a través de la autoexigencia y el automaltrato. Espero que estas claves te sirvan para detectar y disminuir el automaltrato y para que, en lugar de postergar tus mejores proyectos, puedas formar equipo con esa otra parte tuya que hoy te está boicoteando, para que puedas hacer lo que sea que te propongas y realmente quieras hacer. Además, con mucho menos esfuerzo. Y que cuando puedas escucharte mejor y comprender hacia dónde sí que quiere correr esa parte tuya que hoy está trabajando a desgano o postergando, ya no va a hacer falta empujarla. Tiene un llamado que dice: tuve la oportunidad de trabajar directamente con el Dr. Levy, ayudando a mis aspectos internos a jugar en equipo y aprendiendo a aplicar su metodología en otras personas. El Dr. Norberto Levy es autor del libro El asistente interior y es un pionero en el campo de la psicología humanística y transpersonal en la Argentina, con más de 30 años de investigaciones en el tema de los aspectos internos. Seguimos con esto. El culebrón interno. ¿Te pasó alguna vez que empezaste a postergar el gimnasio, la dieta, estudiar inglés, formarte para estar actualizado en tu trabajo o lo que sea? A pesar de que te enfureciste diciéndote de todo para motivarte, los empleados del gimnasio todavía no te conocen y cada vez te parece que estás más cerca de ir rodando. Pero, ¿qué sucede conmigo?, nos preguntamos. Y como necesitamos encontrar una explicación, nos empezamos a etiquetar negativamente, concluyendo, por ejemplo, que si rompimos 4 platos será porque somos unos rompedores de platos. Y así empezamos a maltratarnos, diciéndonos que nos falta voluntad, que somos unos miedosos, inseguros, indecisos, que no tenemos constancia o lo que sea. Es decir, terminamos convirtiendo ese fracaso en parte de nuestra identidad
en lo que creemos que realmente somos. Y una mañana nos levantamos dando por hecho que somos todas esas etiquetas que nos pusimos y preguntándonos cómo vamos a hacer para salir adelante con este personaje que somos y con el que desgraciadamente nos tocó vivir y convivir. Cada vez que volvemos a romper otro plato nos convencemos un poco más de que somos rompedores de platos, hasta que llega un momento en que resignados nos empezamos a preparar para poder soportar todos los platos que evidentemente vamos a seguir rompiendo. Y un día, buscando disminuir nuestro sufrimiento, terminamos diciendo que en realidad nos gusta romper platos, que no queremos ir al gimnasio porque eso es para gente frívola, que nos sentimos más sexys con más kilos, que nuestro trabajo ya no nos motiva para hacer un esfuerzo, etc. Y todo este drama por algo que nos propusimos y luego no hicimos. No, postergar es solo una consecuencia de esa telenovela, de ese culebrón interno, de esa historieta a grandes rasgos que solemos resumir en que hay dos aspectos de nosotros mismos que no se están entendiendo porque no comparten los mismos objetivos o porque no están encontrando la manera de trabajar en equipo. No somos uno, somos dos partes que además están peleadas. Pero hablar con nosotros mismos no es un indicador de que estamos locos. No, tenemos que llegar a ser uno íntegro y tendremos fisuras, pero hay que trabajarlas. Una de las cosas que podemos experimentar al amigarnos a explorar nuestro mundo interno son los diálogos que se dan entre distintos aspectos de nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, decimos, me propongo ganar tanto dinero al mes, ¿a quién se lo proponemos? Todo el tiempo estamos conversando con nosotros. Y de hecho, lo que sí puede ocasionarnos sufrimientos y enfermedades mentales es no hablar con nosotros de manera constructiva, sino a través de alguna forma de maltrato. Estos diálogos internos pueden darse en un aspecto exigente de nosotros que no está conforme con algo de la persona que estamos siendo hoy, y un aspecto exigido o rechazado. A nuestro aspecto exigente no le gusta, por ejemplo, que seamos miedosos, confusos, dependientes o indecisos, y entonces motiva, grita o le hace alguna otra cosa a estos aspectos exigidos, buscando transformarlos positivamente. Cuando lo que el aspecto exigente hace funciona bien con el aspecto exigido, el desacuerdo entre ellos se va resolviendo hasta que vuelven a cooperar empujando para el mismo lado. Es similar a la relación que puede haber entre un jinete y su caballo. En la medida que el jinete le dé al caballo lo que está necesitando, van a poder ganar muchísimas carreras juntos. Pero si un día, buscando que el caballo corra aún más rápido, el jinete se le ocurre mejorarle la alimentación y en lugar de zanahorias y pasto fresco decide darle carne asada, que tiene más proteínas y que al jinete le encanta, es probable que el caballo se debilite. Al notarlo más haragán y falto de motivación, el jinete puede enojarse y pegarle hasta que el caballo atemorizado intente correr todo lo posible. Finalmente, se coma la carne, que termina trayéndole problemas estomacales y debilitándolo aún más. Si el caballo pudiera hablar y se animara a hacerlo frente a un jinete tan agresivo, quizás le diría que no está preparado para comer carne, que necesita otra cosa. Si el jinete lo escucha y le cambia el alimento por uno con proteínas, pero que el caballo le guste, le haga bien, es posible que puedan ganar más carreras,
que antes. Pero en cambio el jinete puede culpar al caballo por su bajo rendimiento, tildándolo de vago, insistir con que la carne asada y decirle que es el alimento que debería comer, y enojarse enfatizando que esa carne es la mejor de todas, que le costó mucho dinero para que el caballo la desprecie, que es un desagradecido, etc. La relación entre ellos se irá poniendo tirante, haciendo cada vez más difícil que puedan escucharse para llegar a comprenderse. El caballo intentará escapar cuando lo vea llegar al corral y al jinete le costará cada vez más lograr que ponga entusiasmo y compromiso en las carreras. Con tanta desmotivación es muy probable que el jinete llegue a la conclusión de que el caballo no quiere ganar carreras, cuando en realidad lo que no quiere es ser maltratado a base de castigos que siente injustos y comida para perros. En una relación interna de este tipo, en la que predominan el miedo, la pelea y la desconfianza, el aspecto exigente ordena sin escuchar al exigido, y el exigido ya ni se anima a contestar. Este silencio refuerza que en el exigente la creencia de que se encuentra frente a una especie de ameba inmotivable, a la que justifica maltratar un poco con la esperanza de que de esa manera al menos reaccione y haga algo. Sin embargo, no todo está perdido. Si el aspecto exigente acepta soltar los métodos ineficientes de los que se enamoró y se enfoca en tener una buena relación con el exigido, puede dejar de insistir en esa solución que no está funcionando, como la exigencia o el maltrato, dialogar hasta encontrar la forma en la que el exigido quiera superarse para lograr nuevos resultados. Pero si al exigente no le funcionaron sus soluciones, ¿de dónde va a sacar otras? ¿Del aspecto exigido? Del aspecto exigido, ¿sí? Él es el que conoce mejor que nadie cuáles son las soluciones que pueden funcionar con él mismo. Es cierto que luego de mucho maltrato puede tomarle un tiempo animarse a hablar, o también puede pasar que no sepa exactamente qué es lo que quiere, y mucho menos cómo llevarlo a cabo. Pero sí suele saber qué es lo que no quiere y lo que no funciona con él. Así, cuando el aspecto exigente empieza a escuchar las necesidades del aspecto exigido y se deja enseñar por él, puede descubrir cómo obtener lo mejor de ese aspecto, que él mismo convirtió en exigido, temeroso e inseguro. Entonces, en lugar de continuar exigiéndole que tiene que poder usar ese tenedor para tomar la sopa, él le dé una cuchara, lo inscriba en el curso o le permita recibir ayuda de otros. Ahora digo yo, ¿por qué el exigente no se saca de encima ese pusilánime inservible que es el aspecto exigido? Primero, porque no podemos eliminar a nuestro aspecto exigido, porque somos nosotros. Y segundo, porque no es en sí mismo pusilánime ni inservible, ni siquiera de las etiquetas que le haya puesto el exigente. De ninguna. Si se encuentra en ese estado es precisamente a causa del maltrato del exigente y de su incompetencia para motivarlo. De hecho, el aspecto exigido es nuestra parte más sabia, sensible, creativa y genial. Sabe lo que nos gusta, lo que nos hace bien y lo que no. Y quién sabe cuántos miles de años que lo sabe. ¿Hace cuánto que lo sabe? Además, igual que el caballo del jinete exigente, es parte de nosotros y es la parte que corre y pone la acción.
Si nos boicotea es porque nunca va a negociar nuestros valores y verdades más profundas. Y así como no tiene sentido preguntar quién va ganando en una relación de amistad, la única manera en la que una persona puede triunfar plenamente en su vida es logrando que sus aspectos internos sean un equipo. De lo contrario, podrá lograr muchas cosas, pero pocas las va a poder disfrutar. De jefe autoritario a coach inspirador. Es simple. Somos el resultado de lo que nuestro equipo interno de jinete y caballo puede lograr. Y como sucede en los grandes equipos de fútbol, se puede estar lleno de jugadores estrella y sin embargo el resultado va a depender de la calidad de la relación que esos jugadores tengan entre sí. Porque cuando en tu equipo interno haya dos aspectos brillantes, si están peleados es probable que, como uno anula al otro, tu resultado sea nulo. Una gran oportunidad del aspecto exigente es dejar de ser un odiado jefe autoritario con nula influencia y paupérrimos resultados en su equipo para convertirse en un aspecto coach que inspira, nutre, alimenta y capacita al aspecto entrenado. Un aspecto coach que inspira, nutre, alienta y capacita, dándole herramientas vitales al aspecto entrenado. En definitiva, la efectividad de un coach no se mide por la calidad de sus consejos, ni por la cantidad de títulos universitarios, ni el número de libros que leyó, sino por los resultados que logran las personas que él entrena. Por eso, si te pasa que dentro tuyo hay mucho boicot o resistencia a cambiar y progresar, es probable que tengas una gran oportunidad de mejorar tu efectividad como entrenador de esos aspectos internos a los que hasta ahora solo estabas exigiendo y empujando. A los que quizás nunca les preguntaste, ¿te gustaría que hiciéramos gimnasia y así tuviéramos más energía? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás necesitando para querer hacerlo? ¿De qué manera sí estarías dispuesto a ir? O quizás sí, se lo hemos preguntado, pero no tuvimos tiempo para escuchar sus respuestas o las descalificamos automáticamente por considerarlas ridículas, inadecuadas, o porque sencillamente no estamos dispuestos a escuchar un no como respuesta. Porque en lugar de intentar ignorar y tapar nuestras emociones, buscando que no nos molesten, podemos convertirlas en alarmas que nos avisen cuando no estamos dando en la tecla como entrenadores de nosotros mismos. Al plantearme las cosas de esta manera, puedo preguntarme, ¿siento angustia o entusiasmo? También puedo preguntarme, ¿quiero hacer esto? ¿Esta manera de hacer las cosas me lleva a postergar o a enfrentar lo que me propuse? ¿Qué estoy necesitando para querer hacerlo? ¿Hay recursos que tengo y que no estoy utilizando? ¿Qué podría pedir que me ayude a superar esta etapa? ¿Cómo podría hacerme esto más fácil, más atractivo, más divertido para mí? ¿Cuáles son las cosas que me inspiran más? ¿En qué áreas o proyectos me entusiasmé más en el pasado? ¿Qué puedo aprender acerca de mí mismo en esas situaciones? La pregunta fundamental del coach. ¿Esto que estoy diciendo o haciendo te sirve para cambiar
¿O estás necesitando algo distinto? Si notamos que la angustia, la vergüenza o el miedo empiezan a disminuir y en su lugar aparecen la paz interior, la confianza y el entusiasmo, sabremos con seguridad que nos estamos acercando a algo que funciona mucho mejor con nosotros mismos. Poniéndote en las herraduras del caballo. Entender cómo dialogan nuestros aspectos internos ya nos da muchas pistas para mejorar la relación con nosotros mismos, pero algo mucho más revelador es hacer la prueba de ponernos los zapatos de nuestro aspecto exigido y hablar desde él, en lugar de solamente hablar acerca de él. Es lo mismo que sucedería si fueras a ver a un profesional para mejorar tu relación de pareja. Será mucho más enriquecedor si ella tiene la oportunidad de expresarse, que si la obligas a quedarse callada mientras digas todo el encuentro, a explicar qué es lo que te parece que le pasa, para finalmente autorresponderte algo que te convence, despedirte del terapeuta y empezar a aplicar tu nueva receta ante la mirada atónita de tu pareja. En lugar de hablar de nuestro miedo, se trata de encarnarlo hasta ser por un momento ese miedo, esa inseguridad, esa vergüenza, esa parte de nosotros que queremos cambiar. Hablando en primera persona, igual que si se tratara de un personaje de una película en tu vida. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es entrar en ese mundo y desde ese mundo poder mirar, sentir y expresarte, pidiendo lo que estás necesitando para dar lo mejor. Luego podrás pasar al rol de aspecto exigente y, poniéndote las botas del jinete, expresar qué es lo que te pasa al escuchar al aspecto exigido. No siempre resulta sencillo para el aspecto exigente recorrer el camino de convertirse en un aspecto coach, inspirador, porque para empezar a escuchar necesita soltar la pretensión de que tiene la receta para triunfar. Pero en lugar de pagarle con su misma moneda y exigirle que lo haga, podemos preguntarle, ¿qué necesita para irse transformando en ese coach y darle las herramientas, el tiempo para practicar, el permiso para probar y equivocarse las veces que haga falta para que pueda lograrlo? El secreto de mantener un equipo interno motivado y productivo está en vigilar que cada aspecto interno trate respetuosamente a los demás aspectos, que los escuche hasta lograr comprenderlos, manteniendo diálogos internos de calidad. Es mucho más probable llegar a acuerdos donde todos ganemos. Y vamos a hacer un minuto de coaching para terminar este capítulo. Teniendo en mente una situación concreta que no esté pudiendo enfrentar, te invito a escribirte una carta o un mail desde tu aspecto exigido, pero también más sensible y creativo, a tu aspecto exigente, que siempre te está juzgando y ordenándote que cambies. Sobre todo contándole cómo podría convertirse en un coach inspirador, o al menos qué es lo que sería necesario que deje de hacer para que gradualmente puedas ir sacando a la luz
tu mejor versión de vos mismo. Sé específico acerca de la ayuda que estás necesitando. Es posible que en lugar de un hay que hacerlo, o un deberías, o un tú puedes, lo que quizás estás necesitando sea un buen instructor que te enseñe a manejar tu ala delta interior para recién después sentirte con confianza para saltar por encima de lo que hoy estás viendo como un abismo. Llevarnos bien con nosotros mismos es tan importante y gratificante que cuando lo logramos, todo lo demás se acomoda a nuestra vida y empezamos a vivir coherentemente, con el cariño de sentirnos la persona valiosa y querible que descubrimos en nuestro interior. Entonces, naturalmente y sin esfuerzo, elegimos alimentarnos mejor, bajamos el nivel de ruido que hacíamos para no escucharnos, y de a poco van perdiendo sentido todas las conductas adictivas que usábamos para anestesiarnos del dolor de nuestro desencuentro. Desaparecen el autoboicot y la postergación, y como gradualmente vamos dedicándonos a lo que nos apasiona, volvemos a fluir y a crear como cuando éramos niños. Nos alejamos de las relaciones que nos hacen mal y elegimos hacernos la vida más fácil, dándonos permiso para recibir ayuda, disfrutar y ser felices.